Un fortísimo y fraterno abrazo para mis amigos en Facebook, luego de manera diferida en YouTube. Vamos a ver qué tiempo dura esta transmisión. Porque la tiranía le tiene pánico a quienes no le tememos a la tiranía. Y nos tumban la conexión a internet constantemente, nos dejan sin servicio, constantemente nos tumban el servicio de la telefonía móvil y constantemente andan vigilando, reprimiendo, deteniendo, atacando en todas esas cuestiones que es lo único que sabe hacer la tiranía: reprimir, violar derechos humanos, perseguir personas, ciudadanos, perseguir a todo el que se atreve a enfrentar con firmeza, con valor a la tiranía. Vamos a ver que por acá me está entrando una llamada. Vamos a ver la llamada y de inmediato seguimos con ustedes. Vamos a hablar de varios temas. Voy a adelantarle uno que puede ser que dé lugar a que me tumben ya de inmediato. La transmisión. Y es el último show de Humberto López. El último show de la tiranía. Sobre supuestas acciones terroristas. Supuesto comando que prepara acciones terroristas contra el régimen, contra la tiranía. Según Humberto, capturaron a cuatro ciudadanos que vinieron a poner bombas, a matar, a atacar instalaciones médicas, a traer una nueva cepa del coronavirus, como si hiciesen falta más cepas del coronavirus en Cuba. El coronavirus está incontrolable en Cuba por la incapacidad de la tiranía para gestionar debidamente una efectiva campaña contra esta pandemia. De todo eso vamos a estar conversando, pero vamos a empezar, repito, hasta que tumben la conexión, hasta que tumben mi transmisión. Vamos a analizar primeramente la historia, el cuento de este triste personaje que tiene como nombre Humberto López. Cuatro supuestos individuos que vinieron a realizar acciones terroristas en Cuba. ¡Qué casualidad! Precisamente cuando estaba a punto de iniciar o cuando estaban iniciando el Congreso, el 8º Congreso de las momias que no son egipcias y que han tiranizado durante más de 60 años al pueblo cubano, peor de lo que tiranizaban los faraones en Egipto al pueblo hebreo, a los judíos o a cualquier cautivo, a cualquier esclavo. Recordemos que hay algo que tiene muy preocupada a la tiranía. Recordemos que hay algo que asusta mucho a la tiranía y es el incremento por toda Cuba de expresiones, manifestaciones, acciones que demuestran hasta dónde el cansancio y el descontento de la ciudadanía, de la población. La tiranía sabe que nunca nadie le ha querido. El pueblo de Cuba nunca ha querido a la tiranía. ¿Cómo llegó la tiranía al poder? Llegaron diciéndole Fidel Castro, Raúl Castro, el Che, Ernesto Guevara de la Serna, todos esos criminales le dijeron al pueblo de Cuba en la década del 50, señores, miren lo que le proponemos. Le proponemos hacer una guerra contra el dictadorcillo Fulgencio Batista para nosotros ocupar el lugar de Fulgencio Batista y entonces montar una verdadera tiranía. Para que de verdad ustedes sepan qué cosa es una tiranía, dura, cruda, cruel, infame, inhumana.
Ellos nunca le dijeron a los cubanos, nuestro plan es usarlos a ustedes, al pueblo, contra el dictadorcillo Fulgencio Batista, para instaurar una dictadura comunista con el apoyo de la Unión Soviética, con el apoyo de Moscú, para explotarlos a ustedes durante toda la vida, para esclavizarlos a ustedes durante toda su existencia, para que ustedes sepan qué es lo que en verdad es vivir en cadena, para que ustedes sepan qué cosa es de verdad pasar hambre, vivir en la miseria, con las casas cayéndote encima, con las carreteras llenas de huecos, de baches, sin transporte, con pésima atención médica, mal alimentado, con salarios miserables. Ellos nunca le dijeron al pueblo cubano, obvio, que eso era lo que querían hacer. Ellos se engañaron, Fidel Castro, hábil, farsante, profesional, estafador. ¿Qué le digo al pueblo cubano? Bueno, aquí, señores, lo que le proponemos es recuperar la democracia para Cuba. Lo que le proponemos es devolverle a Cuba la Constitución del 40, Constitución democrática elaborada por los constituyentistas electos por el pueblo, de manera libre, democrática, justa, plural. Eso es lo que le ofrecemos. Vamos a derrocar a Batista para traerle libertad, para traerle prosperidad, para traerle justicia al pueblo de Cuba. Ahí estuvo la primera gran estafa, la primera gran mentira, y se pasaron todo ese tiempo y aún el primer año y casi también el segundo año de ellos en el poder, diciendo que ellos no eran comunistas, que ellos no eran partidarios de el marxismo-leninismo. Y un buen día en 1961, precisamente por estos días, se está cumpliendo años de ese claro, rotundo viraje de Fidel Castro y de su régimen, abiertamente ya de manera confesa hacia el comunismo. De momento nos enteramos que tenían un matrimonio, que tenían un amorío con Moscú, con el Kremlin, con los comunistas rusos, porque Fidel Castro, astuto, hábil, sabía que suplantar a Batista, es decir, sacar a Batista del poder y él instaurar una dictadura también de tipo autoritaria, de un régimen autoritario al estilo de Batista, él sabía que no iba a durar mucho en el poder, él sabía que no iba a poderlo hacer y por lo tanto decidió contraer matrimonio con los rusos. Decidió entablar un amorío a los Romeo y Julieta con Moscú, con el Kremlin, con los comunistas, con aquellos que venían de esa terrible tradición tártaro-mongola. Recordemos que los rusos estuvieron 300 años bajo el control tártaro-mongol. Desde tiempos de Genghis Khan, los mongoles se empezaron a adueñar de los diferentes principados rusos y durante más de 300 años fueron los dueños de las Rusias. Luego el zarismo, desde Iván el Terrible hasta el último zar Nicolás II de los Romanov. Y luego algo aún peor que el zarismo, el comunismo, el régimen de Lenin, de Trotsky, de Stalin, de Zinoviev, de Kamenev, de Félix Helsinki y de todos esos psicópatas, de todos esos maniáticos, ambiciosos de poder. Se casó Fidel Castro con el imperio soviético para poder esclavizar al pueblo de Cuba. Hay quien dice los cubanos que blandito, que aguantones, que fácil se dejaron engañar. No es así, no es así, no es tan así. Vamos a ver las cosas en su real dimensión y vamos a analizar y vamos a ser conscientes de que Fidel Castro rápidamente se tiró abierto de brazos y no sé de cuántas cosas más abierto en brazos de los soviéticos, en brazos del régimen comunista, del imperio de los soviets. Eso fue lo primero que hizo. Eso fue lo primero que hizo y recordemos que trajo hasta misiles nucleares soviéticos para Cuba
con la intención de dejarle claro a los Estados Unidos: yo soy poderoso, yo tengo unos padrinos muy poderosos, y aquí tengo misiles, y aquí tengo bases, y aquí tengo asesores, y aquí tengo todo lo que necesito del Imperio Soviético para que ustedes no me apoyen a ningún cubano que quiera libertad y democracia, que quiera liberar del yugo rojo recién impuesto a la patria de Martí. Eso fue lo que hicieron. Recordemos también que puso Fidel Castro, con sus ansias de poder, puso a Cuba al borde de la desaparición y al mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial. Al borde de la tercera y última guerra mundial, porque una guerra nuclear podría dar lugar a la desaparición de la especie humana. Eso hizo ese loco, ese maniático, ese egocéntrico, megalómano que fue Fidel Castro. Eso hizo. Bueno, la historia posterior, la mayoría la conocemos muy bien. Sabemos cómo mandó cubanos a matar y a morir en África, en América Latina, en Centroamérica, por todas partes, a cambio de petróleo, a cambio de dinero, a cambio de subsidio del Imperio Soviético. Se convirtió en punta de lanza con sus sueños napoleónicos en todo el continente americano, en África y hasta en Asia, de guerras, de muerte, para dejarle claro a los rusos, a los soviéticos, a los comunistas, al Kremlin, yo soy el mejor satélite de ustedes. Yo soy la amante de ustedes más efectiva. Yo soy la jinetera de ustedes, los bolos, como le decían por acá, más útil. Así que apóyenme, manténganme, cuídenme, protéjanme. Ese era su plan. Así operó, así actuó siempre. De eso no le cabe duda a nadie, porque todos conocemos la historia, porque es bastante reciente. Solo los más jóvenes pueden desconocerla, pueden estar ajenos a ella, y para eso, con las redes, con la internet, que quiere el régimen censurar cada vez con más fuerza, han llegado y siguen llegando y van a continuar llegando videos, documentales, artículos, información de todo tipo que le dice a nuestra juventud cuál ha sido la verdadera historia, cuál ha sido la verdadera tragedia de nuestra nación, de nuestro pueblo. Llegaron al poder mintiendo, engañando y aterrorizando, y se han mantenido en el poder mintiendo, engañando y aterrorizando. Y aún lo hacen continuamente desde San Antonio a Maicí, lo hacen también con cubanos exiliados, porque el terror no se encierra solo dentro de las fronteras nacionales. Hay cubanos con miedo a la tiranía, hay cubanos aterrorizados en todas partes, y hay chivatos y lamebotas de la tiranía como Miguel Delgado por todas partes. Eso nunca escasean, eso desde que la humanidad es humanidad, desde que el mundo es mundo, han existido. Dicen que la prostitución es la más vieja de las profesiones, pero yo les aseguro a ustedes que la chivatería, la traición, es en verdad la más vieja de las profesiones. Y en Cuba los hay muchos, como ese que acabo de mencionar, que sabe Dios qué tipo de especie de ciberclaria es, sabe Dios qué tipo de especie de pez gato en realidad es, bueno, de claria. Vamos a decir claria porque cuando decimos pez gato, cualquiera puede confundirse y creer que estamos mencionando a nuestro amigo, a nuestro compatriota, al influencer, al humorista Yoandi Montiel, alias el Gato de Cuba, que sigue, según tenemos entendido, en prisión, y que seguimos en campaña a favor de su liberación, como también seguimos en campaña a favor de la liberación de Luis Robles, de Denis Solís y de todos los presos políticos, incluyendo los más de 40 presos políticos que la Unión Patriótica de Cuba tiene en las cárceles cubanas. Durante los últimos 9 años hemos tenido ya cerca de 300 activistas en prisión, porque la libertad, como dijese José Martí, cuesta muy cara, y hay que o decidirse a pagarla por su precio o resignarse a vivir sin ella.
o nos decidimos a luchar con coraje, con firmeza, con valor por nuestros derechos, por nuestras libertades, por el bienestar del pueblo, o tenemos que seguir viviendo esclavos o en fuga constante, buscando irnos para otros países, buscando irnos a disfrutar la libertad del otro, que el otro creó, que el otro conquistó, porque no nos atrevemos a conquistar nuestra libertad en nuestra propia tierra, en nuestra patria. Esa es otra realidad que no podemos obviar. Ellos nunca han sido, por lo menos a partir de los años 90, cuando perdieron el apoyo de su amante poderoso, que era Moscú, que era el Kremlin, que era el comunismo soviético, ellos no son tan poderosos como para que no podamos derrotarlo. Pero por inercia ahí se han mantenido. ¿Por qué? Por inercia, ¿por qué ahí se han mantenido? Porque durante el tiempo, durante los años en que gozaron del apoyo de su amante, de su novio rojo de Moscú, durante el tiempo que gozaron del apoyo de Nikita Khrushchev, de Leonid Brezhnev, de Konstantin Chernenko, de Yuri Andropov, mientras gozaron del apoyo de los reyes comunistas de la Unión Soviética, ellos nos impusieron, nos enfermaron con un síndrome que se llama síndrome de indefensión aprendida o desesperanza inducida, que llega a nuestro tiempo, que todavía lo padecen cientos, miles de cubanos dentro y hasta fuera de Cuba, porque muchos compatriotas nuestros salen de Cuba con ese síndrome, con esa enfermedad y la mantienen, no se curan, aún viviendo en libertad, aún viviendo en el extranjero. Le temen a la tiranía y temen publicar en Facebook y temen publicar en las redes sociales y temen decir lo que piensan y temen luchar por sus derechos y por los de sus familiares y los de su pueblo, porque temen que tomen represalias, que no lo dejen entrar a Cuba, que molesten a su familia, que se metan con no sé quién, que le hagan no sé cuánto. Hay mucho miedo porque ese síndrome nos lo inocularon, nos lo sembraron bien durante la década del 60, 70 y 80. Hasta el año 91, en que vino abajo el imperio soviético. Se desmoronó, se derrumbó el imperio soviético porque, como dice el proverbio nigeriano, aquel que dice aquel que sembró 100 ñames y dice haber sembrado 200, cuando se le acaben los 100 tendrá que comerse sus mentiras. Y eso le pasó al imperio soviético. Mentiras van y mentiras vienen, represión va y represión viene. Y llegó el momento que ya no tenían ni qué comer. Ya estaban colapsados, su economía estaba colapsada. Ya sus mentiras no se sostenían, ya no podían, se estaban devorando ellos mismos. En base a sus mentiras, dice, repito, el proverbio nigeriano, aquel que sembró 100 ñames y dice haber sembrado 200, cuando se le acaben los 100, tendrá que comerse su mentira. Y así está el régimen castrocomunista en este momento, endeudado hasta ya no poderse endeudar más, colapsada la economía, no hay industria, la agricultura es un desastre, el turismo en el piso por la pandemia de la COVID-19, tienen la soga al cuello y cada vez más apretada. Y por eso andan de congreso, de octavo congreso, por eso andan que si Raúl se retira, que si ya Raúl no va a estar más al frente del Partido Comunista, esclavista, opresor, criminal, genocida, abusador. Obvio que no puede seguir al frente, tiene 90 años que cumple ahora en junio. Tiene 90 años y está cargado de achaques y de enfermedades. ¿Cuántos años más iba a estar en el poder? ¿Iba a estar hasta los 160? ¿O iba a estar como Matusalén, 969 años en el poder? Obvio que no. Hay quien dice, no, decisión histórica, momento histórico, la primera vez que no va a haber un Castro en el poder o al menos formalmente al frente de la nación. Obvio, ya casi 90 años, lleno de achaques y de enfermedades, no le funcionan mucho las neuronas, nunca le han funcionado mucho. Obvio que no puede continuar. Que los rusos se morían en el poder o hasta que tenían un grave problema y lo expulsaban como le pasó a Nikita Khrushchev, o que se morían en su silla de poder acomodado como Brezhnev, o como Chernenko, que no había acabado de llegar al poder y se murió a los 73 años, o como Andropov, que se murió a los 69. Bueno, al menos los rusos duraban menos, pero estos tipos... No sé qué genética, bueno, es que comieron demasiado bien, incluso en la sierra
se daban una hartada de carne de vaca allá que le comían a los guajiros, a los campesinos, que eso es terrible. Están bien alimentados, bien cuidados, células madre, todo tipo de cuidado. Es la mejor medicina del mundo, mientras los cubanos no tienen ni aspirina, no tienen ni siquiera un analgésico, un antibiótico. Obvio que tienen que durar a los 90. El otro se murió a los 90, él está a punto de llegar a los 90, me imagino, porque ellos son medio supersticiosos y son bastante cobardes. ¿Qué te debe decir? Ya a los 90 mi hermano me llama. Mi hermano me dice, ya ni un día más allá arriba, que tú no puedes estar más tiempo que yo sobre la tierra. Abajo conmigo al infierno, que aquí te estoy esperando. No te preocupes, que después de mi mandato acá en el inframundo, tú me vas a suceder. Te voy a dejar en herencia el poder también en el inframundo. Pero nos falta cantidad para que nos toque aquí el mando. Imagínate que esto está ahora, por allá, por la época de Nerón, de Calígula y de Nerón. Esto acá, los mandatos acá, abajo, en el inframundo, en el infierno, en el Hades, en el Seol, son demasiado largos. Aquí sí de verdad que duran los mandatos. Aquí hemos pasado por los faraones, por los reyes persia, aquí tuvimos a Tutankamón, aquí tuvimos a Ramsés II, aquí tuvimos hasta Nefertiti, porque hasta las mujeres aquí, tiranas de verdad, mandan también. Aquí tuvimos a Nabucodonosor, aquí tuvimos a Surbanipal, hemos pasado por todo eso. Ahora estamos precisamente ya en los inicios de la era cristiana. Ahora estamos acá en el infierno, señores, con el mandato de Calígula. Luego le toca a Nerón, por ahí a todos los Césares, a los más criminales e infames Césares, y por ahí entonces luego entrar en la Edad Media, los sultanes otomanos y toda esa onda, para después caer en Mussolini, en Adolfito Hitler, en Joseph Stalin, en Mao Zedong, y por ahí para allá hasta que le toca a Fidel el mandato en el infierno. Y Fidel ya le dijo, oye, pronto te mando a buscar para que tú seas quien me suceda acá abajo como me sucediste arriba en el otro infierno ese, que es Cuba, porque dejamos a Cuba en una situación verdaderamente infernal. Esa es la lógica de el inframundo que habita actualmente el tirano Fidel Castro. Entonces, que si decisión histórica, ya no va a haber uno de los Castro en el poder, Raúl se retira. Obvio, repito, no le cabemos un año arriba, no le cabemos una enfermedad. Hace rato en sí, quienes deciden son los hijos y hasta los nietos, porque ahí manda el que quiere. Es la familia real, ahí manda el que quiera, ahí dice, ahí se le ocurra cualquier cosa a cualquiera de ellos y dale, camina, lo que nosotros somos los dueños de Cuba y aquí todo el mundo tiene que hacer nuestra voluntad porque nos tienen miedo, porque todavía tienen el síndrome de indefensión aprendida y desesperanza inducida. Y vamos a hacer un paréntesis para volver a este punto de Raúl y que ya no va a estar al frente del Partido Comunista. Vamos a hablar un momento de el síndrome de indefensión aprendida y desesperanza inducida, que es más o menos algo así como el moderno síndrome de la tripa y la ciberclaria, que apoyan a la tiranía, que explota al pueblo cubano, que explota a sus familias, que los explota a ellos mismos, pero ellos por unas habitas, por unas tripitas, por unas miserias, por cualquier cosa, se venden a la tiranía, chivatean al vecino, chivatean al disidente, chivatean al opositor, chivatean a cualquier persona. El síndrome de indefensión aprendida y desesperanza, o que el régimen nos inoculó y abonó durante tiempo, funciona de la siguiente manera. Y vamos a explicarlo con el experimento del sociólogo estadounidense Martin Seligman. Martin Seligman toma dos grupos de perros de similares características. Vamos a poner que fueron 10 y 10 para entendernos mejor. Vamos a hacer nuestra versión libre acá de un experimento científico. Toma dos grupos de perros y los mete en dos jaulas diferentes. Una jaula tiene una vía de escape y la otra jaula no tiene vía ninguna. No hay posibilidad ninguna de escape. Y empiezan a maltratar a los dos grupos de perros. 10 y 10, repito. Así diariamente le hacen a ambos grupos de perros. Los 10 perros que están en la jaula, que tienen una vía de escape, acostumbran a, cuando encontraron la vía de escape, acostumbran que cada vez que va a empezar diariamente el experimento de malos tratos con ellos, saltar por la vía de escape, por la trampa que descubrieron y escapar de los golpes, de los malos tratos. Los perros que están en la jaula, que no pueden salir nunca, porque la jaula está herméticamente cerrada, no hay manera de escape, cuando los empiezan a maltratar, con el tiempo se van agotando y llega el momento en que se acostumbran a los malos tratos, a los maltratos, y lo que hacen es agruparse en la jaula, en una esquina, en el centro de la jaula, y ahí aguantar
aguantar, sufrir los golpes, los malos tratos, la tortura que los que llevan el experimento les realizan. Cuando ya ambos grupos están acostumbrados, cada cual a lo suyo, los que están acostumbrados a escapar para que no lo maltraten, y los que están acostumbrados a aguantar pasivamente los malos tratos, ya están habituados que lo que hacen siempre es quejarse lastimeramente, dar lástima, pena, así como la mayoría de nuestro pueblo explotado de cola en cola, reprimido, asustado, perseguido, encarcelado, torturado, y que no se atreven a alzar sus voces, que no se atreven a enfrentar la tiranía. Decidió el sociólogo meter en una tercera jaula a todos los perros, a los 10 acostumbrados a escapar y a los 10 acostumbrados a sufrir sin intentar solucionar sus penas, sin intentar solucionar su problema. Cuando metieron a los 20 perros en la tercera jaula, esta tercera jaula tenía una vía de escape mucho más compleja y difícil de encontrar que la que conocían los 10 perros acostumbrados a escapar. Pero cuando los 10 perros entraron a la jaula, los 10 acostumbrados a escapar inmediatamente empezaron a buscar por dónde escapaban antes que empezasen a maltratarlos. Los otros 10 acostumbrados a los malos tratos se agruparon todos en un rincón y ahí empezaron a lamentarse, a quejarse en la espera de que le empezasen a maltratar. Los perros acostumbrados a escapar encontraron la vía de escape y todos salieron de la jaula. Todos se escaparon. Los otros 10, aún viendo que estos 10 se escaparon, se quedaron dentro de la jaula recibiendo los malos tratos que le infligían los que estaban experimentando con ellos. El sociólogo le llamó a eso síndrome de indefensión aprendida o desesperanza inducida. Y es lo mismo que le ha pasado a pueblos como el cubano, el chino, el soviético, los pueblos que formaban parte de las 15 repúblicas soviéticas y todos los pueblos que han sufrido un régimen comunista, un régimen fascista, un régimen totalitario. Ellos llegan con mentira, con engaño y con terror al poder. Con terror consolidan el poder y te hacen ver, te hacen creer como a los perros de la jaula que no tienen escape, que tú no puedes hacer nada contra ellos porque todo lo que hagas contra ellos es por gusto. Vas a perder tu tiempo, no vas a conseguir nada, que lo único que puede sobrevenirte es más castigo, más dolor, más sufrimiento y por lo tanto es mejor seguir aguantando hambre, vivir sin derecho, vivir con susto, vivir con miedo, temerle al policía cuando llevas el bolsito con un poquito de frijoles, una botella de aceite, 1 litro de aceite, un pedacito de carne, asustado porque si la policía te para, que si te lo quita, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que si eres cuenta propista, que tienes miedo al inspector porque te multa, porque te cae encima, porque te saca el zumo, porque no te dejan progresar, porque no te dejan vivir, si quieres tener una carrera universitaria, siente que tiene que fingirte comunista, que tiene que practicar la doble moral, que como dijese Raúl Rivero, es no tener ninguna. Por eso dice en uno de sus poemas, fíjense si los cubanos somos hiperbólicos, que a los que no tienen moral decimos que la tienen doble. Todas esas cuestiones el régimen te obliga a vivir. Todas esas cuestiones el régimen te la impone, te mantiene en esa situación de indefensión aprendida o desesperanza inducida. Y para poderse salir de esa situación, para poder romper ese círculo vicioso, para poder salir de esa situación de esclavitud y de miedo, hay que hacer un autoanálisis, hay que profundizar, hay que tomar conciencia y hay que tener un acopio de voluntad tremendo y decir basta. Basta de que me asusten, basta de que me aterroricen, basta de que me controlen, basta de hambre, basta de miseria, basta de explotación, basta de engaño, basta de abuso conmigo. Hasta aquí llegué. Hasta aquí, pero eso no se rompe de ahora para ahorita. Das tu primer paso, te enfrentas hoy al opresor, el corazón se te quiere salir del pecho del susto diciendo, ay mi madre, ¿qué hice? Me van a echar 20 años, me van a torturar, me van a fusilar, me van a matar. Dios mío, ¿en qué candela me metí? Pero no te pares ahí, mañana o pasado mañana vuelve a ejercitarte como hombre libre, como mujer valiente, como hombre valiente y enfréntalos de nuevamente. Vas a pasar por otro susto y te van a detener y te van a dar palos y te van a multar y te van a llevar a prisión y va a pasar muchas cosas porque a la medida en que tú rompes con las cadenas que te impone la tiranía te va a perseguir y te va a acosar para ver si te vuelves a rendir, para ver si vuelves al redil y te sigue comportando como una ovejita obediente, como un carnero sumiso.
pero tú tienes que continuar sobreponiéndote a tus miedos, a tus temores y enfrentar con valor, con coraje, con firmeza la represión del régimen. Esa es la única fórmula que existe para vencer el síndrome de indefensión aprendida o de desesperanza inducida. Esa es la única fórmula que existe para que empieces a vivir con decoro, con dignidad y te enfrente con coraje, con firmeza a quien te oprime, a quien te esclaviza, a quien viola tus derechos, a quien pisotea tu dignidad. Eso es de vital importancia, la toma de conciencia, el análisis y las acciones para salir del síndrome de indefensión aprendida, para romper las cadenas. ¿Las aulas cerradas herméticamente? Sí, la tuvieron en la década del 60, 70, 80. Oponerse pacíficamente al régimen era un suicidio porque la prisión era segura durante muchos años. Y eso le pasó a aquellos que fundaron el Comité Cubano Pro Derechos Humanos en los años 70. Eso le pasó a Ricardo Bofill, eso le pasó a Jesús Llanes Pelletier, eso le pasó a Gustavo Arco, a Sebastián Arco, eso le pasó a Elizardo Sánchez, eso le pasó a muchísimos cubanos. Pero ya en la década del 90 la jaula empezó a llenarse de huecos, ya el miedo empezó a cambiar de bando, lo que el pueblo no se daba cuenta, que el régimen estaba muy asustado en la medida que veían que colapsaba el bloque comunista, que caía su amante, su benefactor, su padrino. En la medida que se desmoronaba el bloque comunista, el miedo empezaba a apoderarse de ello. ¿Por qué el miedo en el campo de la tiranía no fue mayor? Porque el pueblo siguió con miedo por desconocimiento, por falta de una profunda reflexión de lo que estaba pasando en Europa del Este y de lo que eso significaba para la tiranía castrocomunista. Todas esas cuestiones hicieron que el miedo del régimen pues se fuese controlando y que ellos dijesen: señores, se dijesen entre ellos, aquí tenemos que movernos con astucia, tenemos que seguir asustando al pueblo, aterrorizando al pueblo, tenemos que seguir teniendo al pueblo encadenado, maniatado, pero tenemos también que hacer movidas inteligentes. Y llegó el 1992 y se aparecieron con una de sus hábiles movidas, de sus grandes estafas. Hasta ese tiempo, un religioso no podía ser militante del partido porque el Partido Comunista se sustenta en la ideología marxista-leninista atea, contraria a la religión. Y obvio que toda creencia religiosa que cree en un ser supremo, en un ser inmaterial, en un Dios creador de los cielos y de la tierra, de todo cuanto existe, es obvio que no se puede ser las dos cosas a la vez. O crees en Dios o crees en el diablo, que puede llamarse Lenin, Stalin, Mao Zedong, Fidel Castro, Pol Pot o Raúl Castro. Puede llevar cualquiera de esos nombres. Pero ellos ya inteligentes, astutos, dijeron: bueno, ahora vamos a decir que los religiosos pueden militar en el partido y vamos a traer a la mayor cantidad de religiosos para el partido, para controlar a la religión desde el partido, para controlar a los religiosos desde el partido. Los del partido no pueden ser religiosos. No, porque imagínate, y si nos cambian la mentalidad de los del partido y nos los predisponen contra el partido. No, los religiosos sí pueden ser del Partido Comunista, pero los del Partido Comunista no pueden ir con los religiosos. Bueno, luego después hubo ciertas variaciones porque ellos se han ido acomodando y cambiando de color como el camaleón. Pero también se dijeron: estamos en crisis, perdimos a nuestro padrino, perdimos a nuestro novio postor todopoderoso, perdimos, se dijeron ellos los comunistas, a nuestro amante, a nuestro emperador, a nuestro amo ruso, soviético, lo perdimos, ya no tenemos quien nos mantenga. Los chinos son bastante pragmáticos y no nos van a mantener, no nos van a subsidiar por razones ideológicas como lo hizo la Unión Soviética durante décadas. Así que antes decíamos que las inversiones del mundo capitalista eran un pecado capital porque es un instrumento de explotación del hombre por el hombre. Dijimos que era pecaminoso el turismo occidental porque el turismo occidental implicaba traer a Cuba
lacras ya eliminadas como la prostitución, las drogas, etcétera, etcétera. Pero bueno, como ellos siempre aplican que donde dije digo, ahora digo Diego, pues de inmediato pues abrieron el país a ciertas inversiones extranjeras que terminaron estafando a unos cuantos inversionistas, a unos cuantos capitalistas españoles, canadienses, italianos y otros por ahí. Se dijeron también turismo occidental, que vengan los turistas, que aquí ya veremos qué pasa. Y la prostitución, por supuesto, nunca en Cuba acabó. En los tiempos esos del colonialismo soviético, en esas 3 décadas en que ellos no permitían o tenían controlado al máximo toda visita de turistas occidentales, en esos tiempos de que el turismo era el turismo socialista, y si te ganas un viaje picando caña te mandamos a Moscú y te vas a Rusia o a Bulgaria, etcétera, etcétera, cuando esos tiempos la prostitución era muy abundante en Cuba, muy abundante. Y yo recuerdo la prostitución, ya tengo 50 años, yo recuerdo la prostitución de jovencita, de adolescente, con el jefe del central de Mella, con el jefe del central de Chile, con el jefe de la policía de Mella, con el jefe de la policía de San Luis y de Palma Soriano, de los pueblos cercanos a mí. Y así era por toda Cuba. Todo cacique comunista, director de un central, jefe de no sé qué empresa, jefe de no sé cooperativa, se la arreglaba para prostituir por beneficios económicos, por alimentos, por ropa, por dinero, por fiesta, por bebida, por cigarro, a jovencitas, adolescentes, hasta en el campo, guajirita. Eso lo vi yo, y como lo vi yo, lo han visto cientos, miles de cubanos. Esa es una realidad. Pero ya en los 90 dieron turismo occidental, que es el que deja dinero, porque ¿qué vamos a esperar? ¿Turista de Corea del Norte? Por Dios, ¿quién hace turismo en Corea del Norte? Los de la alta dirección del partido explotador, de los comunistas, de la filosofía Suche, de los Kim en Corea del Norte. Vamos a esperar muchas visitas de turistas de naciones con regímenes marxistas en África. No, por Dios. Ni de China vamos a esperar amplio flujo de turismo. ¿De dónde podemos esperar amplio flujo de turismo? Se dieron los comunistas. De Canadá, de Europa Occidental, incluso hasta de Estados Unidos. Por lo menos los viajes de los cubanos americanos y los estadounidenses que reciban algún permiso especial para venir a Cuba, porque eso sí dejan dinero, eso sí tienen dinero, billetes, dólares, y eso es lo que queremos. Y entonces inmediatamente cambiaron por completo. Ya el empresario capitalista no era el peor explotador de la clase obrera, ya podía venir a hacer negocios a Cuba. Ya el turismo occidental no traía prostitución ni droga, en fin, eso no importa, lo que hace falta es el billete y que venga lo que venga. Incluso, recordemos el tiempo en que Cuba era el corredor de la cocaína de Pablo Escobar. Recordemos los tiempos en que hasta a eso le estuvieron sacando dinero, dejando que Cuba fuese el puente para entrar drogas a los Estados Unidos. Recordemos el susto que pasaron cuando los Estados Unidos estaban sobre la pista y estaban trabajando la DEA, las autoridades estadounidenses, con la intención de sentar a un alto mando cubano comprometido, complicado con el narcotráfico. Y Fidel Castro, rápido, hábil y rápido como siempre fue, perverso, malvado, y bueno, vamos a fusilar a Ochoa, vamos a fusilar a uno de los de la Guardia, vamos a hacer nuestra movida aquí, le echamos la culpa a ellos y nos quitamos de arriba el peso, el susto que implica que Estados Unidos nos venga a hacer a nosotros como lo hicieron a Manuel Antonio Noriega en Panamá, por traficante de droga, por criminal, por tirano. Vamos a limpiar rápido esto, culpamos a Ochoa, fusilamos a esta gente aquí, le metemos 30 años a los otros, 20 y tantos a los otros, y resolvemos este problema. Y eso fue lo que hicieron de inmediato. Después algo parecido le pasó, aunque en menor escala, mucho más suave, a Roberto Robaina, muy amigo de aquel gobernador del estado mexicano de Quintana Roo, que se escondió aquí en Cuba, durante un tiempo, por allá por Catalina de Güines, por allá estuvo escondido cuando andaba cuando le estaba persiguiendo las autoridades de México y hasta la DEA estadounidense por por el nivel a que estaba involucrado en el narcotráfico. Pero bueno, ya explicamos la cuestión del síndrome de desesperanza
inducida, de indefensión aprendida y desesperanza inducida, ya explicamos otras cosas, vamos de nuevo al punto en que nos encontramos. Octavo Congreso del Partido Comunista, el partido opresor, del partido que esclaviza al pueblo cubano, de un infame y miserable partido dirigido por individuos que han abusado de nuestro pueblo durante ya más de 6 décadas. Raúl abandona la dirección del Partido Comunista, pero su familia va a seguir rigiendo los destinos de la nación con el títere que ellos manipulan a su antojo, a su conveniencia, Miguel Díaz-Canel. Ayer me preguntaba un periodista que si Miguel Díaz-Canel, luego que ya Raúl no esté, no podría convertirse en el Mikhail Gorbachev de Cuba. Yo le decía, no va a ser así por una sencilla razón. Las características de Miguel Díaz-Canel nada tienen que ver con las de un Mikhail Gorbachev inteligente, con ideas propias, con cierto valor para atreverse a comenzar la reforma que comenzó en las repúblicas soviéticas, la Glasnost y la Perestroika. Canel no es de ese tipo. Canel es el hombre de la limonada es la base de todo, de hay que ordenar el ordenamiento y de que aquí hay que censurar, aquí censura todo el mundo y nosotros vamos a censurar. Ese es el hombre, eso es lo más inteligente que ha podido, las 3 cosas más inteligentes que ha podido decir Miguel Díaz-Canel en su vida. Canel es un títere de la familia Castro y a Canel lo puede manipular cualquier nieto de Raúl, hasta los bisnietos de Raúl ahorita pueden manipularlo, cualquiera puede manipularlo, puede moverlo, es un títere, es un autómata y lo mueven a su antojo, a su gusto. Esa es la realidad. Por lo tanto, mientras hay un Castro que además tiene que acordarle, decirle a Canel, oye, no estás haciendo lo que te dije, y se lo digo a mi abuelo, se lo digo a mi tío, y ya Fidel Castro con 15 años en el infierno y Raúl con 10, todavía asustarían a Canel. Aunque estén ahí abajo bien profundo, hecho ceniza, hecho polvo, aunque ya nadie se acuerde de ellos, aunque solo se recuerde su triste legado, cualquier hijo o nieto de los Castro dice, te está portando mal y se lo voy a decir a mi tío o a mi abuelo. Y él inmediatamente se pondría pálido, entraría en puros nervios, temblaría y estaría haciendo la voluntad de los Castro. Canel, aunque sea de mucha menor edad, tenga, es decir, unos cuantos añitos, varios años, menos que Raúl, menos que Fidel, Canel no tiene sangre ni espíritu de reformista ni de hombre inteligente, mucho menos valiente. Canel es una especie de anciano mentalmente, es una especie de Chernenko, de Andropov, que no ve más allá de sus narices y que lo que le interesa es quedar bien con los Castro y con los generales que tienen el verdadero control, el verdadero poder en la nación. Por lo tanto, no esperemos nada de Canel ni esperemos nada de ellos. Aquí debemos esperar de nuestras propias fuerzas, debemos esperar de los cubanos y cubanas, de las cubanas y cubanos que con firmeza, con coraje, con valor se atrevan a enfrentar a la tiranía, se atrevan a enfrentar a ese monstruo que produce opresión, que produce miseria, que produce hambre, que produce todo tipo de injusticia, todo tipo de arbitrariedades. Aquí, hasta que no tomemos conciencia de que somos nosotros los protagonistas y que son nuestra fuerza, que son nuestros principios, que es nuestro valor el que puede resolver el grave problema de Cuba, no vamos a tener lo que Cuba en verdad necesita, lo que los cubanos en verdad queremos y nos merecemos: libertad, democracia, respeto a los derechos humanos, una economía de mercado sólida, con un sólido ordenamiento jurídico donde no se cometan abusos todo el tiempo, donde no se persiga al que produce, a las clases vivas de la nación, donde se respeten los derechos de los emprendedores, de los capitalistas, de los que montan sus empresas, y donde se respeten los derechos de los trabajadores, de los que trabajan en esas empresas, en esos negocios. Mientras eso no ocurra, va a seguir siendo Cuba una nación esclava, una nación pobre, una nación llena de injusticia, una nación atrasada, una nación donde hay que vivir y someterse a las mentiras, a
la opresión de la tiranía si quieres al menos que te permitan estar de cola en cola detrás de un pedacito de pollo, detrás de una librita de arroz o de una librita de azúcar para poder ir sobreviviendo mientras los Canel, los Castro y los generales y su familia y los ministros y su familia se dan la buena vida, hasta que los defenestran, hasta que lo echan por la ventana, hasta que lo botan a la basura, como han votado a muchos, como han votado o como han encarcelado. Recordémonos de Juan Carlos Robinson, aquel que fue secretario del Partido Comunista aquí en Santiago, en La Habana, miembro del Buró Político, 12 años de prisión, o como le pasó a Laje, como le pasó a Pérez Roque, como le pasó a Robaina, como le pasó a Carlos Aldana y como le pasó a Fernando Ramírez de Esteno y a Carlos Valenciaga y a un chorro de ellos que los utilizan como les da la gana a los Castro y a su pequeño grupito. Y luego cuando sospechan de ellos, cuando creen que no son suficientemente obedientes, cuando creen que de verdad no se someten y son todos los fieles que la tiranía, que los Castro esperan de ellos, pues los echan a la basura, los mandan de director de tal empresita o los mandan a la casa en plan payama, ponte a dibujar y hazte el pintor como Roberto Robaina, hazte el artista, porque ya para ti aquí no hay más nada. Y son estos individuos generalmente tan cobardes porque padecen el síndrome de indefensión aprendida y de desesperanza inducida, que no lo vas a ver dándole una declaración a ningún medio de prensa independiente, ni de la prensa nacional independiente, ni de la prensa extranjera, diciendo, oye, esas acusaciones que me hicieron son falsas, yo no he traicionado a nadie, aquí los traidores al pueblo de Cuba, a la nación cubana, son los Castro y son todos los de su grupito. Yo en realidad lo que no estuve de acuerdo con esto, no estuve de acuerdo con lo otro, pero no se atreven porque tienen demasiado miedo. Son ciberclaria de mayor nivel, no son como esta ciberclaria que tenemos ahora en la transmisión, porque hoy parece que no quieren cortarme la transmisión para que no se diga que en medio del Congreso de las momias que no son egipcias, pues estuvieron incomunicando a los opositores. En cualquier momento puede ser que lo hagan, pero todavía no lo han hecho. Pero sí mandaron a su ejército de ciberclaria de la UCI y de los que no son, y también los que no son de la UCI, a atacar, a ofender, porque son tan bajos, tan ruines, tan infames, que no se dan cuenta que no hay nada más penoso y bochornoso que ser un lamebota, que ser un cumple órdenes de una infame tiranía perversa y criminal que tanto daño le hace a toda la nación. Eso resulta verdaderamente bochornoso, pero cualquier instrumento de una tiranía no conoce qué cosa es vergüenza, no sabe qué cosa es principio, no sabe qué es honestidad, qué es honradez, y por lo tanto se comportan de esa manera tan baja, tan ruin, tan infame. Otra cosa no se puede esperar de quienes sirven a Raúl Castro y de quienes sirvieron a Fidel Castro y de quienes sirvan al comandante Limonada, que va a ser casi seguro el próximo primer secretario del infame Partido Comunista. Hace poco, el próximo primer secretario del Partido Comunista, así se espera, Miguel Díaz-Canel, dijo que el sector no estatal, es decir, el llamado sector cuenta propista, era de ellos también. Es decir, de ellos es el sector estatal y también, según sus palabras, de ellos es el sector no estatal, el sector cuenta propista. Y dicen que no van a permitir que lo que ellos llaman contrarrevolución, que no es más que cubanos decentes, cubanos con ideas propias, cubanos que aman la libertad, cubanos que aman a su pueblo, que quieren a su pueblo libre, con justicia, con prosperidad, dicen ellos, dice Canel, dice la bandita de ellos, que ese sector es de ellos y que va a seguir en manos de ellos. Y ellos tienen todas las herramientas y todos los mecanismos para que así sea. Por ejemplo, en los tiempos de la dictadura del PRI en México, 70 años ininterrumpidos del Partido de la Revolución Institucional en el poder. El PRI en México, 70 años sin que nadie pudiese sacarlo del poder de la presidencia de la nación. Se dice que si usted quería montar un negocio y usted era del PRI, usted podía montar ese negocio rápido. Pero si usted no era del PRI, y peor aún si militaba en otro partido, usted podía pasar por una serie, tendría que vencer una serie de obstáculos, dilaciones, demoras, que podría estar esperando su permiso para tener un negocito durante muchos años. Y a lo mejor nunca lo obtenía. Bueno, aquí es aún peor, mucho peor. Aquí, si usted quiere ser cuentapropista, primero tiene
Si quiere ser cuentapropista que prospere, primero tiene que ser agente de la tiranía. Usted tiene que servir a la tiranía. Usted inmediatamente se convierte en algo que se llama funcionario honorario de la policía política, de la seguridad del Estado. Usted tiene que convertirse en un FH, formal o informalmente. Funcionario honorario, chivato de la policía política. Usted tiene que denunciar de la policía política y del DTI. Usted tiene que denunciar al que gasta demasiado dinero en su restaurante, en su negocio. Usted tiene que denunciar al que hable mal de la tiranía o critique a la tiranía, que no es hablar mal, es decir lo que en verdad hay que decir de un régimen opresor, de un régimen infame, de un régimen criminal, de un régimen abusador. Usted tiene que informarlo. Porque si usted no lo informa, a usted le van a meter muy a menudo a gente profesionales de la policía política a escuchar lo que se habla en su negocio. Y cuando haya un reporte de que en su negocio se critica a la tiranía y que usted hasta se ríe de eso y conversa con los críticos que van a su negocio, la policía política le va a hacer una visita y le va a recordar que usted o está con ellos o se le acaba su negocio. Y si no quieren recordárselo directamente, que siempre lo hacen porque saben que usted es una persona firme y rebelde, pues se encargan con la policía, con la PNR, con los inspectores, con los diferentes cuerpos de inspectores, que son muchísimos, de asfixiarle a usted económicamente, de obligarle a renunciar a su actividad como cuentapropista, porque no puede mantenerla si la policía política decide que usted no va a seguir siendo cuentapropista. Si usted no cumple con ellos, si usted no informa, si usted no le sirve, usted termina quebrando, su negocio termina en el suelo, en el piso. Usted no puede buscarse un peso para sobrevivir. Pero vamos a suponer que su negocito empezó hace poco y es un negocito pequeñito que apenas le da para sobrevivir. Usted tiene que colaborar con el régimen o por lo menos fingir que está con el régimen, y usted no le puede faltar a una que otra reunión y usted no puede dejar de cumplir con tal o más cual favor que te pide el régimen. ¿Cuáles pueden ser los favores que te pide el régimen? Por ejemplo, venir y decirle aquí al que vende arroz: no le puede vender arroz a José Daniel y a Don Paco porque es para darle comida a los hambrientos. Ellos no dicen a los hambrientos, ellos dicen que es para hacer contrarrevolución. Es para hacer contrarrevolución, imagínense, hacer contrarrevolución con comida y medicina, que es lo que compramos para darle a los más necesitados. Usted no puede venderle a José Daniel ni a Don Paco. Si le vende, pues le vamos a multar o le vamos a cerrar el negocio. Acuérdese que usted comete tal y más cual ilegalidades, porque aquí todo el mundo comete ilegalidades para poder sobrevivir, porque el régimen está montado precisamente sobre una serie de mecanismos donde usted siempre tiene que violar alguna ley o varias leyes para cuando usted, y lo dejan, se hacen lo de la vista gorda. Es como que no ven que usted lo está haciendo, pero cuando usted moleste políticamente, vienen y le recuerdan que usted está violando tal ley y más cual ley, y que por lo tanto usted va a ir preso, o usted va a perder su negocio, o usted lo van a llenar de multa, o usted no le van a dejar vivir y que se le va a morir de hambre a la familia. Y usted tiene que comportarse dócilmente con el amo opresor, con la UNAT, con la policía política y con todos los mecanismos de control de la tiranía. En último caso, hay un mecanismo que es totalmente a la inversa. Usted primero es opositor. Y cuidado con esto, que esto es muy importante. Hay quienes lo hacen de buena fe, pero esto termina sirviéndole a la tiranía. Usted es opositor y ama la libertad y la democracia y está trabajando con firmeza, con coraje, con valor por el respeto a los derechos humanos y por la libertad y la democracia de su pueblo. La tiranía le golpea, le detiene, le allana su vivienda, le roba hasta la leche de los niños, le hace la vida imposible, lo encarcela, lo tortura en prisión y usted no se rinde, usted sigue luchando. Y la tiranía dice: este hombre es imposible doblegarlo, es imposible sacarlo de su lucha. Bueno, vamos a buscarle un mecanismo. Ya sabemos que con miedo, con susto, con terror, con prisión, no podemos. Vamos a buscarle, vamos a ver, tiene 32 años, está divorciado, vamos a buscarle una novia según las características que él prefiere en la mujer. Pero vamos a preparar la noviecita para que esa noviecita esté bien atrapada en nuestras manos y haga o cumpla con nuestro plan. Vamos a hacer que esa noviecita haga que él se enamore profundamente de ella y que ella
poco a poco, sutilmente, lo vaya sacando del mundo de la oposición y que termine convenciéndole de dos cosas. Una, vámonos del país, vámonos del país. Si el hombre se niega a irse del país, yo amo a Cuba, me gusta mi tierra y aquí sigo y aquí me mantengo. Entonces, la segunda opción, vamos a sacarlo poco a poco, gradualmente, sin que él se dé cuenta de la oposición, porque es un pilar, es un líder en potencia, un hombre sin miedo, inteligente, porque este tipo de acciones no se practica con cualquier opositor mediocre o poco efectivo, o poco valiente o poco comprometido con la causa. Esto se practica con las personas que más preocupan a la tiranía. Vamos a hacer que la novia lo vaya sacando poco a poco y lo vaya metiendo en un negocio por cuenta propia, en el cuentapropismo. Y ella le dice un día, oye, tú sabes, mi papá que tiene una pizzería, me dijo que a ver, que si quieres trabajar con él, que él sabe que la vida está difícil, que estamos pasando trabajo, porque tú, que no te dejan trabajar, que no te dejan hacer un negocio, va, y poco a poco lo van acomodando, lo van sacando, hasta que el hombre le coge tanto gusto a la nueva vida y está tan romántico y enamorado, que dicen, yo ahora sí no quiero ir a la prisión, y no es por miedo, es que tengo ahora otras prioridades. Sigo queriendo la libertad y la democracia de Cuba, pero voy a darle suave a esto, porque ahora estoy en esta onda, estoy haciendo pizza, estoy en esta jugada y no quiero complicarme mucho. Fin de la historia. Eso de sacar al opositor para insertarlo en el área del cuentapropismo es sacar a un patriota de la lucha por la libertad para ponerlo en función de pagarle impuesto a la tiranía y de hacerle el juego a la tiranía. La tiranía necesita quien pague impuestos. La tiranía tenía una amplia masa de obreros asalariados explotados por la tiranía, pero esos obreros mal pagos le robaban a la tiranía, que es lo mismo que robarle al mismo pueblo. El de gastronomía robaba harina, azúcar, frijoles, no sé qué, no sé cuánto. El de comercio también, el del área de los combustibles roba petróleo, gasolina, el otro del almacén saca pintura. Y el régimen dijo, ¿qué va? Esto sale muy caro. Nosotros hacemos como lo que le pagamos, ellos hacen como que no trabajan y se roban las cosas que el régimen considera de ellos, aunque sean fruto del sudor, del sacrificio del pueblo trabajador. Entonces el régimen dijo, no, vamos ahora a convertirlos en cuentapropistas, no le damos nada, ellos lo buscan todo, se la arreglan como puedan en un ambiente muy complejo, difícil, en una vorágine, en una selva llena de fieras y de serpientes venenosas. Y cuando empiecen a producir 4 pesitos, le quitamos 3 y que se queden con un mísero pesito para tratar de alimentar a la familia. Ahora van a seguir siendo obreros de la tiranía, pero la tiranía no le va a dar nada ni le va a dejar robar o luchar para sustentar a la familia. Vamos a explotarlos ahora de la manera más inteligente. Y eso es lo que viene haciendo en buena medida el régimen con el llamado cuentapropismo. Por eso nosotros, los opositores verdaderamente comprometidos con la lucha por la libertad y la democracia de Cuba, le decimos a nuestra gente, aprende de economía, aprende sobre cómo sale adelante un emprendedor, monta tu negocio, pero hazlo de manera en que no pagues impuestos ni te sometas a las reglas del régimen. No le des vida al régimen, no pagues impuestos a la tiranía porque son para reprimirte, son para alimentar a la cúpula gobernante, para alimentar a su familia, para alimentar las filas del Ministerio del Interior, para pagar chivatos, para pagar esbirros, para pagar represores, para pagar verdugos. No pagues impuestos, vende por tu cuenta, obvia las reglas de la tiranía. A eso te exhortamos. Para liberar a Cuba hay 2 cosas fundamentales que hacer. La lucha no violenta, que implica, ¿no? Esta segunda cuestión es parte de esta lucha no violenta. Y huelga progresiva de brazos caídos. No le trabajes a la tiranía, no le pagues impuestos a la tiranía, búscate tu alimentación y el sustento de tu familia en medio de esta vorágine que la misma tiranía crea, del mercado negro, del mercado de subsistencia, de sobrevivencia, pero obvia caer dentro del juego de la tiranía. Salte de esos círculos viciosos donde la tiranía te quiere tener inmerso para que no te rebeles, para que no luches por tu derecho, para que no luches por tu libertad y para que tú sigas siendo un siervo, un esclavo de la tiranía que te usa y te explota como le da la gana.
Esa es nuestra recomendación. Eso de sacar a un opositor para que se convierta en cuentapropista es ayudar a la tiranía, tener quien pague impuestos y tener a un posible nuevo agente al servicio de la tiranía, porque la necesidad carece de ley. Y cuando tú de verdad decidiste luchar por tus derechos, por tu libertad, por tu bienestar, con decoro, con dignidad, con firmeza y valor, vienen tu propia gente y te dicen, vamos a pasar cursito de cuentapropismo y después saca una licencia para vender pizza, insértate, viene de la policía política y te dice, ok, vas a vender pizza y vas a salir adelante, pero sin que te metas en problemas con el régimen. Es más, necesito que le digas a todos los activistas de tu entorno que se aparten de las protestas en la calle, que no sigan esas locuras del movimiento San Isidro, ni de Damas de Blanco, ni de José Daniel, ni de Upacu, que eso no va a ningún lado. Que aquí lo que hace falta es buscarse la platica, hacer pizza, un bar, una discoteca, no sé, inventa. Ah, mira, ahora la carne de res, porque te vienen con cada truco, que eso es tremendo. Más de 50 años prohibida la carne de res, como si las vacas en Cuba fuesen tan sagradas como en la cultura y religión de la India, hindú. Y ahora cuando ya destruyeron la masa ganadera, cuando apenas aparecen vacas para museo y lo que hay es 4 o 7 vacas flacas, te dicen que puede ya comercializar la carne de res siempre y cuando cumpla con la cuota que tiene que entregarle al Estado y garantice que no va a disminuir tu masa ganadera. ¿Cuándo vamos a tener carne de vaca en el mercado de esa manera? ¿Cuándo? ¿En qué siglo? ¿A buen precio? ¿Cuándo? Por Dios, señores, si ante el 50 aquí la carne de res estaba en toda la carnicería. Palmarito es un pueblito así que ahora no tiene ni carnicería. Y es un pueblito así que tenía 1000 y pico, 2000 habitantes a lo máximo con todos los pueblitos de los alrededores y tenía 3 carnicerías. Y lo que valía la carne de res eran 4 kilos, era baratísima. Y comía carne todo el mundo, de primera lo que mejor posición económica tenía, de segunda lo que tenían menos recursos, y el hueso pasó para botarse ahí todo el tiempo con carne, con fibra abundante, porque eso no era problema para el pueblo de Cuba. Ellos lo convirtieron en un problema y ahora, asfixiados hasta el cuello, vienen con esa vuelta de tuerca de ahora sí vamos a permitir que, por Dios, ridículo, bochornoso, penoso. Por eso es que hay que combatirlo, por eso hay que tumbarlo. Y la clave está en que no puedes dejar tu lucha por convertirte en... Porque otros que han salido de la lucha son los de los viajes. Activistas que han sido invitados a viajes al extranjero han empezado a viajar y la policía política, a través de un amigo, muchas veces de manera directa, le han hecho llegar el siguiente trato de acuerdo que muchos han aceptado. Mira, tú vas a seguir viajando a donde tú quieras, ya tú tienes visa, tú vas a ir a donde quieras, vas a comprar y revender en Cuba y no vamos a hacerlo de la vista gorda, pero tú vas a salir de la oposición, nos vas a dar información de la oposición y vas a desanimar a los opositores en tu entorno y le vas a decir que aquí lo que hay es que buscarse una visa, irse para Guyana, para Panamá, para México, para Estados Unidos, a Rusia, donde sea, a buscar ropa y productos para venderlo, para negociarlo. Dejan un tiempo y después le parten para arriba ilegalidades que tú conoces y para prisión, que te jodiste. Y terminan deshaciéndose de un activista que era firme, que era valiente y que estaba comprometido. Lo trabajan, lo manipulan, lo van acomodando y lo sientan donde querían sentarlo y se acabó el activismo. Porque ya el régimen sabe que no puede hacer lo que hacía en los años 70, que fusilaba a cualquiera, que le echaba 30 años a cualquiera. Ellos saben que ahora no pueden estar llenando, aunque siguen encarcelando, pero liberan a uno, encarcelan a otro. Cuota que el régimen ha fijado con los presos políticos de 130, 140 conocidos y unos cuantos centenares desconocidos por ahí que nadie sabe quiénes son y tienen que pagar por su osadía o rebeldía y por haberse quedado en el monte tal o en el pueblito tal o no sé dónde. Esa es la onda, de 130 a 140 invisible para que todos los activistas y los vecinos de esos opositores sepan que sí encarcelamos, que atreverse a luchar de manera firme, decidida y organizada es muy costoso. Que te dejemos decir 2 o 3 cositas de vez en cuando. Eso te lo podemos dejar decir siempre y cuando nos des más que lo que te estamos permitiendo hacer. Nos dé más información, desarticules grupos, desanime activistas, porque, ojo con esto, un hombre que se libera de las cadenas y se atreve a decir lo que piensa es un paso positivo. Pero un hombre solo no es nadie. Ese hombre, esa mujer, ese joven,
o esa joven, si no se organiza y se estructura en un buen grupo, llámese San Isidro, 27 de noviembre, Damas de Blanco, Pedro Luis Boitel, Arco Progresista, UNPACU, Partido del Pueblo, Cuba Decide, lo que sea, si no se articula en un grupo con personas decentes, valientes y serias y comprometidas e inteligentes que no van a hacer el papelazo de creer que están luchando y en verdad están nadando en las aguas donde lo mete la tiranía, ¿no? Si no está bien estructurado y organizado, ese hombre o esa mujer o ese hombre no pueden ser efectivos para la causa, porque un hombre solo no cambia una tiranía, una mujer sola no cambia a un sistema. Se necesita trabajar en equipo. Y ahí sí, cuando ellos te ven trabajando en equipo, ellos te ponen todo, te enfilan todos sus cañones, te aplastan al máximo posible para que sepa que o colaboras con ellos, o te conviertes en informante o vas preso, te van a destruir y van a acabar contigo y con tu familia. Es donde tienes que crecerte y decir, me vas a tener que matar, vas a tener que encarcelarme a mí, a toda mi familia, pero ni colaboramos, ni nos rendimos, ni caemos en bajeza de ningún tipo. Y no me salgo de la lucha por ningún espejismo, por ningún espejismo que parece un oasis en el desierto, y no me vas a sacar de la lucha por un viajecito, ni me vas a sacar de la lucha para convertirme en pacotillero y vendedor de miscelánea traída de Panamá o de no sé dónde. No me vas a sacar de la lucha porque me enamoré de Beyoncé o de Shakira o de Jennifer López y ahora no puedo vivir sin su amor y ya yo no quiero arriesgarme, ya yo no quiero luchar, yo quiero pasar a mejor vida. No me vas a sacar de ninguna manera, porque mis raíces están bien profundas en mi patria, en mi tierra. La amo, la quiero libre, democrática, justa y próspera. La quiero con bienestar para todos sus hijos y no me vas a sacar de mi lucha. No me vas a confundir, no me vas a asustar con prisión, no me vas a comprar con visa, no me vas a comprar con negocio, no me vas a comprar con comodidades. No me vas a comprar con dinero, no me vas a comprar con nada, no me vas a comprar alimentando mi ego. Por ahí los hay, los he conocido. Por ejemplo, alguien hace un tiempo, quiero escribir, quiero colaborar contigo, te voy a traer unos artículos, ok, no hay problema, pero cuando vi que el interés que le motivaba era el económico, le digo, ok, vamos a hacerlo, pero te tengo que hablar claro. No confío en las personas que cuando hacen algo es pensando en el dinero para sobrevivir. Yo sé que no solo de espiritualidad vive el hombre. Yo sé, la Biblia dice, no solo de pan vive el hombre, pero sin pan no vive el hombre. Yo sé que tú necesitas pan, que tú necesitas alimentarte, que tú necesitas alimentar a tu familia. Eso yo lo entiendo. Y en la medida en que nuestras finanzas nos permitan ayudarte, te vamos a ayudar. Pero si tu móvil fundamental es resolver tu problema de alimentación y tu problema de miseria familiar, yo no voy a confiar nunca en ti. Yo no puedo confiar en ti porque cuando te pague mejor el enemigo, te pasas llevando. Cuando el enemigo te ponga a escoger entre la prisión o la paga que ellos te van a dar, te vas con la paga que ellos te van a dar. Porque le temes a la prisión, porque no eres firme, porque no eres patriota, porque no amas la libertad, porque no tienes sólido principio, porque tus ideales son de humo y no confío en ti. No confío en ti. Bueno, uno de esos casos, hace un tiempo, que quería escribir. Le fui dando largo. De momento le alimentó el régimen. Cuando el régimen vio la cercanía que estaba teniendo conmigo, dijeron alimentarle el ego. Y allá se fue con tremenda acogida por las instituciones culturales del régimen. Hasta en la directiva de la organización de la AHS, de la Asociación Hermanos Saí. Le levantan el ego, le dicen que es un súper escritor o escritora, se lo creen de verdad, se creen ya Isabel Allende o Mario Vargas Llosa y ya están chivateando, traicionando y lamiéndole la bota a la tiranía, a los del régimen. Y eso verdaderamente es penoso. Pero ese fue el tipo de mujeres y hombres, de hombres y mujeres que el régimen creó. Ese es el hombre nuevo. El hombre nuevo, generalmente, gracias a Dios, gracias a las leyes inmutables de la naturaleza, muchos van rompiendo con esas características críticas infames del hombre nuevo y se van comportando con dignidad, con decoro y van siendo hombres y mujeres de bien. Pero estamos llenos todavía dentro de Cuba y en el exilio de hombres nuevos. De hombres que se venden por migaja, de hombres que le tienen miedo a un galletazo del represor, de hombres que por cualquier migaja se venden o traicionan.
Eso todavía hay que trabajar muchísimo en ese campo de la ética, de la vergüenza, de la moral, porque el daño es bien grave. Ha sido el daño antropológico, como dijese Dagoberto Valdés, de más de 60 años de régimen totalitario. Y hay otros que los que son buenos, los conozco buenos, conozco al cristiano bueno, pero muy apocado y temeroso. El cristiano bueno, apocado y temeroso, te dice: estoy contigo, Osaniel, hermosa labor esa de hacer una huelga de hambre por el prójimo, para que te permitan alimentar al prójimo sin alimento y curar al prójimo sin medicina. Pero, Osaniel, si le están dando un plato de chícharo, de potaje de cáscara de chícharo y de arroz blanco que amarga porque ni siquiera lo lavaron bien, ya lograste algo, alégrate de eso, no te sacrifiques más, eso es una victoria. ¡No! Yo no me conformo con tan poco. Yo no puedo creer en cristiano que me diga que, oye, la cruz de Cristo pesa mucho y los clavos esos duelen demasiado. Yo no quiero sufrirlo. Entonces tú no eres seguidor de Cristo. Tú eres seguidor de no sé qué o de no sé cuánto, pero no del que murió en la cruz por la salvación de los pecados del hombre, por la salvación de la humanidad. ¿Cómo me vas a decir que ya logré suficiente porque logré que les den un plato de chícharo, de potaje de agua y cáscara de chícharo, que a lo mejor lo que dura son 10 o 15 días o hasta que se acabe el congreso del partido de las momias que no son egipcias? Y de nuevo, ni siquiera el potaje de agua de chícharo. ¿Cómo me voy a conformar yo con eso? ¿Cómo me vas a decir es que ellos tienen el poder? Tú no puedes pretender de un golpe conseguirlo todo, poco a poco. No, poco a poco nada. Poco a poco nada, de manera comprometida, firme, valiente y acelerada, con la mayor velocidad posible, luchar por los derechos y libertades de todos los cubanos y el bienestar de toda nuestra gente, de los enfermos, de los ancianos, de las madres que viven en condiciones con sus hijos de extrema miseria. Luchar por todo con el mayor entusiasmo, con todas nuestras energías, enfrentar a los chivatones en internet, enfrentar a los chivatones muertos de hambre en nuestros barrios, enfrentar a los esbirros de la policía política, enfrentar a Raúl, enfrentar a Canel, enfrentar a las momias esas que no son de Egipto, pero se comportan como faraones esclavistas. Enfrentarlos con coraje, con firmeza, con valor, con dignidad, con decoro, sin miedo, sin estar detrás de la migajita, ni de la conveniencia, ni el acomodarme, ni del confort, porque no quiero ir preso, porque no quiero meterme en problemas. No, metámonos en problemas. Y si no nos rendimos en el primer mes de lucha, no nos vamos a rendir o no permitamos que nos rindan en el primer año. Pero tampoco en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto año de lucha. Dijo alguien, creo que Bertolt Brecht, no sé si fue, no me gusta citar mucho a partidarios del comunismo por inteligentes que hayan sido, que hay hombres que luchan un día, que hay hombres que luchan una semana, y voy a parafrasearlo, hay hombres que luchan un año, hay hombres que luchan varios años y hay hombres que luchan toda la vida, y estos últimos son los indispensables, los que no se cansan nunca, los que no se rinden nunca, los que luchan siempre por la verdad, por la justicia, por el bienestar de sus naciones, de su pueblo, por el bienestar de la humanidad. Ahí radica la clave. Entonces, recapitulando, cuidado con el show del papagayo ridículo de Humberto López, del que comando y acciones terroristas. Eso es falso, eso lo fabrica la tiranía porque sabe que la población está harta del régimen castrocomunista, que es un régimen terrorista. Como saben que la población está harta, quieren confundir a la población. Comandos terroristas que quieren poner bombas en círculos infantiles, en policlínicos, en hospitales, que quieren traer una nueva cepa del coronavirus. Ustedes quieren peor cepa que el castrocomunismo. Eso es peor que todos los coronavirus, que el VIH, que el cáncer de hueso, de pulmón, de páncreas, de próstata, de todo, que todos los cánceres juntos. Ese es el peor. Son los peores terroristas que ha tenido Cuba durante toda su historia, los peores terroristas que ha tenido el hemisferio occidental, y son el peor virus, el más dañino, el más mortal de los virus que haya conocido el planeta. Pero Humbertico, cumpliendo los tontos libretos de sus amos, dice que 4 individuos que venían a hacer terrorismo, que de la Florida, sí, porque los terroristas tienen que venir siempre de la Florida y tienen que venir siempre de los Estados Unidos. Los terroristas nacieron en Virán,
y llevan de apellido Castro. Y han sido peores terroristas que Osama Bin Laden y el ISIS juntos, chico. Han sido más cochinos, bajos, sucios, criminales, infames que todos los terroristas islámicos, eso, que al menos son fanáticos, son fundamentalistas y no lo ocultan, ni le dan vuelta, ni vienen con hipocresía. Estos han sido peor que ellos, han matado a más personas que lo que han matado el ISIS y Al-Qaeda juntos, y luego se dicen ellos que ellos son unos pobrecitos que luchan por el pueblo, que ellos no tienen que ver, que condenan el terrorismo. Por Dios, si ustedes llegaron al poder con el terror y con el terror se sostienen y con el terror se mantienen, ¿a quién van a engañar con eso? ¿A los tontos que creen en los reportes del miserable de Humbertico López? Por Dios, eso nadie se lo cree. Eso lo inventaron ustedes con la intención de, en medio de su congreso de momias que no son egipcias, pero que se comportan peores que Ramsés II contra el pueblo hebreo, ustedes necesitan desviar la atención del hambre, de la cola, de la miseria, de la falta de medicamentos, de la falta de la crisis de los hospitales, del colapso del sistema de salud, del arroz a 80 y a 100 pesos, de la carne de cerdo a 130 y 150 pesos la libra, del litro de aceite a 150 pesos. Ustedes quieren desviar la atención de todas esas cosas, pero el pueblo cada vez abre más los ojos, despierta más y cada vez se da a engañar menos. Y aquí todo el mundo sabe cuál es la solución, que tienen que irse, que tienen que salir del poder, que hay que sacarlo porque no se van a ir solos. Y que para eso debemos romper la inercia, para eso debemos combatir el síndrome de indefensión aprendida y de desesperanza inducida, para eso debemos enfrentarlo sin miedo a la prisión, sin miedo a la tortura, sin miedo al acoso, sin miedo a la persecución, con la frente en alto, con la mirada directa al frente, sin sustos, sin temor, sin cobardía. Eso es lo que tenemos que hacer. No hay otra solución para los graves males que vive la nación por culpa del castrocomunismo. Se va Raúl a retiro, pero sigue mandando la familia Castro Espín y Castro Soto del Valle, con los generales, con el títere Miguel Díaz-Canel, que es títere de los Castro Espín, de los Castro Soto del Valle, y de los generales, eso de la vieja guardia, aún muy cercanos a Raúl, y muy bajo el control de el hijo de Raúl, Alejandro Castro Espín. Ellos quieren seguir explotando al pueblo cubano. Ellos van a hacer todo lo posible por seguir pisoteando nuestros derechos y libertades fundamentales, nuestra dignidad, nuestro decoro, y nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que eso no continúe ocurriendo, no continúe sucediendo. No me tumbaron la internet, me imagino que porque no he empezado a transmitir donde haya bastante público, porque el miedo más grande que tienen es que ustedes y el mundo vean que con cerco y sin cerco, con represión, con todo el acoso, con toda la vigilancia, con 200.000 cámaras, con 200.000 chivatos, la sede de la UNPACU se sigue llenando de activistas que quieren luchar y de personas que buscan alimento, medicina, afecto, cariño, amor, que no lo tienen ni lo van a obtener nunca del régimen esclavista, del régimen explotador. Muchísimas gracias a todos los que me han acompañado hasta ahora. Un fortísimo y fraterno abrazo. Abajo el Partido Comunista, abajo Raúl, abajo Canel. Viva Cuba libre y democrática. Luchamos por bienestar, luchamos por derechos, por libertad y prosperidad para todos los cubanos. Allá la ciberclaria, allá los lamebotas, allá los esbirros que no acaban de despertar y de darse cuenta de qué lado está la verdad, de qué lado está la justicia y quienes quieren una Cuba verdaderamente con todos y para el bien de todos, una Cuba donde no pasen nuestros hijos hambre, donde no haya ese número creciente de niños pescando claria en charcos putrefactos o sacando comida de la basura, enfermos mentales en las calles sacando comida de la basura, porque encontrar comida en la basura en Cuba estaría bien difícil, estaría bien compleja. Esto no es Europa o Estados Unidos, cualquier país de América Latina, Japón, Australia, Israel, que en cualquier contenedor de basura puede encontrar cualquier alimento. Aquí botar alimento es cuestión muy difícil para cualquiera, porque no lo hay, porque no se tiene. Pero crece el número de los que buscan alimentos en la basura, crece el número de los que se acuestan sin comer, crece el número de los desnutridos, crece el número de los que mueren por el hambre que pasan y la falta de atención médica adecuada y de medicina. Eso es una realidad que no puede ocultar
Raúl Castro no puede ocultar Díaz-Canel, ni puede ocultar ningún chivatón, ni lo puede ocultar un Bertico, ni lo puede ocultar ninguna ciberclaria. Es una triste realidad que lo que tenemos vergüenza, lo que tenemos dignidad, lo que tenemos honor, no podemos ver impasible. Es una realidad terrible que crece, que aumenta por todo el país y que los cubanos dignos, que los cubanos con conciencia, con alma, con corazón debemos combatir. No podemos cruzarnos de brazos, no podemos seguir con miedo, no podemos seguir siendo cómplices de la tiranía, ni querernos acomodar o entrar en una especie de área de confort para desde ahí ver cómo sufren los demás. No, hay que comprometerse con la justicia, con la lucha por el bienestar, con la lucha por los derechos, con la lucha por la libertad de toda nuestra nación, de todo nuestro pueblo. Hay que comprometerse con la lucha contra el comunismo y contra todo sistema tiránico en todo el planeta. En Cuba, en las Américas, en todas partes, en Europa, en África, en Asia, en Oceanía, en todas partes hay que comprometerse con la defensa de los derechos humanos, con la defensa de la dignidad del hombre, con el combate contra los criminales que explotan a sus respectivas naciones. Ese es deber de toda mujer y de todo hombre honrado, de toda persona de bien. Cumplamos con ese deber. Gracias a todos por acompañarme a esta hora. Voy a bajar a ver cómo andan las cosas por la cocina comedor de la Unión Patriótica de Cuba. Voy a cerrar la transmisión con un fuerte y fraterno abrazo y reiterando nuestro compromiso con la libertad, con la democracia y con la asistencia y la ayuda a los más necesitados. Hasta pronto.